Buenos días a Buenos todos. días. Bienvenidos a esta conferencia inaugural sobre justicia, democracia y paz, organizada por la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y también de otras universidades, colegas, investigadores y académicos de otras universidades nacionales y extranjeros. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo inaugural de conferencias. Les comento que esta conferencia estará transmitida también a Facebook Live por la página oficial, por la fanpage oficial de Facebook Live de la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz. Y para inaugurar con este ciclo de conferencias, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Rodolfo Telles Cuevas, de quien voy a permitirme leer una breve ficha curricular, que ya está aquí presente también. El doctor Rodolfo Telles Cuevas es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, convención honorífica, y también licenciado en Derecho por la UNAM. Es maestro en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Estudios Jurídicos, también por la misma universidad. Ingresó a el doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y también desde septiembre de 1991 fue parte del Centro Universitario UAM Zumpango, donde ocupó la coordinación de Derecho de 1996 a 2005 y fue encargado de la dirección del Centro Universitario UAM Zumpango de 2013 a 2016. Ocupó el cargo de secretario proyectista en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, abogado postulante también, curador y traductor en la Galería Guimares, espero haberlo pronunciado correctamente, en Río de Janeiro en 2001. Es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario UEM Nezahualcóyotl desde diciembre de 2016 hasta la fecha. Es autor de los libros El papel de la masonería en la política y administración pública, también Los Rivapalacio en la historia de México y Políticos a la carta. Ha sido autor de capítulos de libros colectivos, así como de varios artículos en las áreas de Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Élites y Clase Política, también Derecho Internacional y Globalización, y Desarrollo y Comercio Internacional. Fue asesor de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de 2022 a 2023. Fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Relaciones Internacionales y en la Universidad Tecnológica de México en Derecho Financiero. También es miembro, por supuesto, de esta Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, primero como candidato y actualmente como nivel 1, como investigador nivel 1. Y sin más preámbulo, yo cedo el uso de la voz al doctor Rodolfo Telles Cuevas, quien nos va a disertar el tema geopolítica, seguridad y el orden jurídico internacional. Adelante, estimado doctor. Gracias, doctor Ordóñez. Primeramente, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes que están conectados, y también quisiera aprovechar para agradecer la oportunidad que me brinda la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz, a la cual es una red Nobel y que seguramente va a dar mucho de qué hablar de hecho ya lo está haciendo con este evento y con algunos otros que está programando, y agradecerle también a tanto a usted, doctor Joaquín, su apoyo, y desde luego también a la doctora Adriana Guadarrama la participación y el apoyo que siempre nos ha brindado, y sobre todo también la confianza que han tenido en un servidor para poder disertar sobre estos temas tan interesantes y disímbolos. Bien, sin más, voy a entrar en materia. El tema es geopolítica, seguridad y orden jurídico internacional. Para empezar, creo que la esencia de la red pues, es muy vasta. De una forma u otra, los temas se puede ver, si tomamos algunas de las categorías que nuestra red va a analizar y vamos a desarrollar toda una serie de actividades, pues es muy complejo
pero muy rico. Y creo que esa riqueza es sumamente importante porque nos permite disertar sobre muchas situaciones. Y hoy precisamente una de las cuestiones más importantes desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional e incluso desde la práctica de las diferentes áreas en las que nos encontremos trabajando o analizando o disertando alguna situación, yo creo que es importante ver que ya no estamos solos, que ya México se expandió y no todos los países, y no todo México, ¿no? Sino también la mayor parte de los países, y que incluso ya hemos pasado a una situación un poquito más compleja, ya nos quedamos nada más en la cuestión del Estado de Derecho. Yo creo que ya se ha aperturado y esto precisamente se lo debemos a la globalización y todo eso. Si me hace favor, doctor, la siguiente, por favor, vamos a dar inicio. Y bien, hay un parteaguas entre lo que fue a finales del siglo pasado y lo que va corriendo del actual. Consideramos que la geopolítica ha sido un pilar muy importante en todas las áreas, tanto jurídicas, políticas, e incluso, hasta me atrevería a decir, de las áreas antropológicas, religiosas, y de una forma u otra, ha cambiado el panorama del mundo como hoy lo concebimos en este siglo. Yo creo que se habla precisamente los antecedentes de lo que estamos viviendo actualmente con esta geopolítica y con los desarrollos esencialmente en materia de seguridad y del orden jurídico, tienen que ver mucho con la geopolítica, van manatados de la mano. Uno de ellos es precisamente la hegemonía, esa palabra que siempre nos evocó a finales del siglo pasado, hasta la caída del muro de Berlín en 1989, que existía una hegemonía bipolar, ¿no? Teníamos a la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos y sus aliados respectivamente. O bien, esta hegemonía se centró sobre todo en dos tratados internacionales de carácter armamentista y de seguridad internacional. Aquí ya vemos un poquito también esa alianza de esa terminología, ¿no? Y sobre todo en la práctica común, ¿no? En la práctica rutinaria, que a lo mejor nosotros no lo veíamos por la cuestión de que teníamos actividades, seguramente muchos de ustedes los que me están escuchando, pues estaban estudiando alguna carrera, estaban en algunas otras actividades ajenas a lo que acontecía a nivel mundial. Sin embargo, pues el mundo se seguía moviendo en este entorno del el surgimiento del libre comercio, la globalización, pero también esa polarización que terminó con el muro de Berlín y terminó también con el Pacto de Varsovia, con la Unión Soviética, con esa hegemonía que tenía en los países socialistas, y sigue con la hegemonía de Estados Unidos con la OTAN, ¿no? Esto va a ser muy importante porque a partir de ahí viene algo muy interesante, la desmembración, un poco también y reestructuración de lo que es Europa, y que de una forma u otra va a restablecer los nuevos rasgos hegemónicos. Ahora ya no tan solo es importante la cuestión militar, la cuestión ideológica, la cuestión cultural, como lo vemos ahí, que es una hegemonía en ese entonces, la hegemonía antes de la caída del muro de Berlín, antes del deshielo que le llamaban de Europa del Este. Esa hegemonía se había centrado básicamente en esta lucha soterrada que tenían, no militar, pero sí soterrada en el sentido de que era ideológica, que se llevó a tener a las dos potencias, a la Unión Soviética y Estados Unidos, a tener una disputa en cuestiones hasta deportivas, ¿no? Estados Unidos boicoteó las Olimpiadas de Moscú, pero anteriormente ya los soviéticos, conjuntamente con sus países satélites, habían boicoteado las de Los Ángeles. Había la lucha entre el tío Sam y el oso Misha. Había la cuestión de que se mandaba un cohete al espacio por parte de los Estados Unidos, otro lo hacían también los soviéticos. Tan es así que hasta hubo una guerra supersónica, ¿no? Los aliados de Estados Unidos, Inglaterra y Francia crearon el Concorde, pues también los soviéticos crearon el Tupolev. O sea, era una situación de a ver quién conquistaba al mundo. Y en ese sentido, pues vamos a ver que no tan solo fue política, sino también fue cultural, fue económica. Consideramos que aquí también va a ser un papel muy importante la globalización, porque mientras Estados Unidos estaba fincado en tratar de ganar esta lucha, esa guerra fría que al final de cuentas termina ganando, se olvidó
consideramos que se olvidó de algo muy importante, y que eso es importante, era la economía. Y obviamente va a venir a aprovecharlo una nación muy diferente a todos estos convencionalismos que tenemos, ¿no? Ya incluso Winston Churchill lo había pronosticado y dijo, hay que preocuparnos cuando el tigre asiático despierte, porque nos va a comer a todos. Se refería un poco a la cuestión, obviamente, de los chinos, pero también a la cuestión de Japón, aunque yo creo que Churchill había más bien se había identificado más con el crecimiento de China y que estaba dándose, y posteriormente se empieza a incrementar, ¿no? La siguiente, por favor, doctor. Y así vamos viendo que de una forma u otra, los finales, los últimos 30 años, 20 años, 30 años del siglo pasado van a ser importantes. Ahí tenemos una línea del tiempo, más o menos hacerlo por ciertas etapas, donde más o menos sacamos hicimos una síntesis de lo más importante que aconteció en esos momentos. En los 80 surge la globalización, aunque este fenómeno ya venía un poquito con la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire en los 40, con la repartición económica y política del mundo, el surgimiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el inicio de la Guerra Fría y la participación de la reconstrucción, no tan solo de Europa, sino de la economía mundial por parte de Estados Unidos, por dos proyectos, el proyecto de Estados Unidos, Plan Marshall, y el proyecto en este caso de Inglaterra, que era precisamente basado en el plan Keynes para establecer tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Por cierto, México fue socio fundador de ambas instituciones y obviamente a la larga también vamos a tener mucha perseverancia, sobre todo en el Fondo Monetario, puesto que a partir de los 60, 70, pues tuvimos una aportación muy significante de préstamos que se le solicitaron al fondo, pues para reorganizar nuestra economía. Bien, esa parte de la globalización empieza a surgir en los 80 y obviamente la Guerra Fría es uno de los conceptos que podemos aquí destacar en esos últimos 20 años, que de una forma u otra va a hacer al mundo bipolar. Se hablaba así también de un tercer mundo, ¿no? Y donde se encontraban todos los países que les llamaron no alineados, en el cual estaba nuestro país. Y por cierto, me viene a la mente, tan era importante la carrera tratar de buscar una hegemonía, una presencia a nivel mundial, que aquí en México hubo un movimiento, bueno, no hubo movimiento propiamente, pero el expresidente Luis Echeverría, una vez que deja el poder, se empieza a visualizar esta cuestión de la bipolaridad política y mundial, y él crea el Instituto de Estudios para el Tercer Mundo, ¿no? O para Latinoamérica. Era para el tercer mundo, así lo intituló. Pero muy hábilmente él quería ser precisamente premio Nobel y demostrar que México también tenía una hegemonía, al menos en América Latina. Y no estaba tan equivocado, ¿eh? Para finales, digo, quiero también ir mezclando un poquito la cuestión geopolítica con la cuestión de México como parte de ese entorno, ese foro mundial, ¿no? Y de una manera también aquí México tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque México tenía hegemonía, al menos yo sí lo considero, porque era el hermano mayor en América Latina. Todos los países de América Latina, desde Guatemala hasta Tierra del Fuego, en Argentina, incluso los brasileños, siempre volteaban a ver a México para que fuera como hermano mayor, como líder de toda esta región, América Latina, pues pudiera apoyar en las decisiones, pudiera solicitársele créditos. México en esos años, pues llegó a auxiliar económicamente a países de Centroamérica, y tan es así que también tenía su hegemonía, que duró yo creo que hasta finales del siglo pasado. Y hay un hecho que lo demuestra. La guerrilla guatemalteca y el gobierno guatemalteco deciden tomar un cese al fuego ya a finales de los 90 y ponen como testigo y de honor y también como la sede neutral a la Ciudad de México para hacer las negociaciones de paz. Y no tan solo eso, sino también que el acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno guatemalteco se firmaron precisamente en lo que anteriormente era la Torre de Relaciones Exteriores, que sigue existiendo en Tlatelolco, y ahí se firman los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno guatemalteco, pero además
el presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo, va a firmar como testigo de honor. Yo creo que en ese sentido podemos decir que también México tenía toda esa hegemonía. Obviamente pasamos al siglo XXI y el posicionamiento de México a nivel mundial cambió hasta la fecha, ¿no? Lamentablemente, yo lo podría decir así. En fin, tenemos esa parte, después posteriormente pasamos toda la etapa de los 90 se distinguió por algo. La globalización dejó su sello y de una forma u otra empiezan a organizarse bloques y regiones que, dicho sea de paso, no son nuevos de los años 90, ya venían algunas de tiempo atrás precisamente para organizarse comercialmente, sobre todo los países que pues no estaban tan vinculados a la cuestión de la Guerra Fría, con los países aliados de Estados Unidos tradicionales de Europa, y empieza a crearse una serie de bloques y regiones que van a buscar la interrelación económica. Y de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestro esquema, cuando veamos cómo hoy en día, cómo se encuentra pues dividida en esos bloques y esas regiones económicas y sobre todo comerciales, pues el mundo. Pasamos posteriormente a esta bipolaridad donde Estados Unidos se queda como el principal garante de la seguridad. Tan es así, pues que de una forma u otra Estados Unidos, pues es digamos que el paladín de la justicia y busca la paz a través de precisamente no tan solo de la ONU, sino también de luchar en contra de aquellos que están a favor de la paz. Yo sé de paso, los regímenes contrarios al sistema capitalista, recordemos todas las inmersiones de la Marina de Estados Unidos en diferentes países, no tan solo en América, en Centroamérica, dicho sea de paso, y en otras latitudes del mundo, donde el ejército también puso, quitó y apoyó precisamente los planes de expansionismo norteamericano. No dejemos de olvidar que Estados Unidos como imperio, obviamente, son las actitudes que se esperan de él. Me viene a la mente una de las más importantes, que actualmente tiene una polémica. En los 70s, cuando se firma el Tratado de Torrijos-Carter en 1971, precisamente el que consistía en que se iba a explotar el canal y posteriormente en los 90s se iba a hacer la devolución no tan solo de la entrega del canal, sino también la administración al gobierno panameño. Bueno, pues Estados Unidos orquestó un golpe de Estado en el cual se derrocó a Manuel Antonio Noriega y pusieron precisamente en la zona del canal, tomó protesta, me acuerdo que fue muy peculiar aquel entonces, Guillermo Endara como presidente apoyado por parte de Estados Unidos. Ahí vemos precisamente siempre esa influencia de Estados Unidos y sobre todo en un lugar muy neurálgico, un lugar muy, muy vulnerable para sus intereses. Entonces, vemos que todos esos años 90 fueron muy convulsionados. También recordemos la guerra de las Malvinas en el sur, donde se esperaba que Estados Unidos iba a apoyar a los argentinos, a los dictadores argentinos, que incluso los había apoyado cuando se da el golpe de Estado en contra de Perón en los 70s y de ahí hasta la parte de los 90s. Y bueno, es de consabido las consecuencias que tuvo la guerra de las Malvinas y obviamente el apoyo de Estados Unidos a Inglaterra, uno de sus principales socios. Y en este sentido, pues empezamos a ver que no tan solo la paz, la economía, la cuestión política, la cuestión ideológica, empiezan a cambiar, hay una reestructuración a finales de siglo y esto también se va a ver en materia de seguridad. En materia de seguridad se empezó a hablar de seguridad internacional. Dicho sea de paso, sabemos que la OTAN es un tratado precisamente para resguardar la seguridad de los miembros que forman parte de él. Y esto se dio muy patente en los 90 y se va a retomar en la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Con esta polémica de que si entraba Ucrania a la OTAN, entonces iban a tener problemas con los rusos. Eso lo veremos un poquito más adelante. Esos 90 fue pues una situación de reestructuración y después, bueno, ya empezando el siglo, los primeros 10 años de este siglo, vemos que empieza a reestructurarse un nuevo orden mundial, un nuevo orden internacional, donde hay cambios, hay reestructuras, hay una serie podemos decirle que eso que nos decía Huntington, el choque de las civilizaciones empieza a disgregarse, empiezan a recomponerse, incluso ahora ya se empieza a hablar de los derechos humanos un poco ya de manera más compleja, se empieza a preocupar ya ahora sí en serio, por el cambio climático, lo que está pasando, que de hecho se da paso la cuestión ecológica, pues data de los años 50, pero bueno, como se preveía que iba a tardar mucho para tener este tipo de problemas, bueno, es hasta finales o más bien a principios
principios de primer década del siglo, que empieza a preocupar ya el cambio climático, empieza a preocupar también la cuestión de las nuevas estructuras, las nuevas alianzas regionales, y de una forma u otra también que va a pegarle mucho a Estados Unidos, sobre todo en las cadenas de distribución mundiales. Y obviamente todo esto vuelve a haber una situación convulsionada en todo el mundo. Y obviamente México no es un agente extraño ni ajeno a ello. Vamos a ver que México también tiene sus contrapesos, y lo vamos a ver, lo acabamos de ver hace un mes y medio con los ataques de Trump, y las medidas que ha puesto en contra de México. Pero bien, esos primeros 10 años empieza la temática de la seguridad, y se empieza a ser muy importante. Tan es así que hoy hablamos de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, que son temas que con muchos hemos abordado en un momento dado, y que es un tema inacabado, pero que de una forma u otra seamos conscientes también. La cuestión de la seguridad está asociada también a la cultura de la paz, que a partir de 1996 empieza esta idea de crear las condiciones para hacer una cultura enfocada hacia la paz. Recuerdo que en los 90, en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, se aperturó la maestría en Estudios para la Paz. No recuerdo bien el título, pero sí incluía como Estudios para la Paz. Y era muy curiosa, porque recuerdo que las primeras generaciones, la mitad de la maestría se hacía en España, porque era un programa piloto que se había establecido, y la mitad se celebraba, o sea, tomaban clases en España, obviamente eran becados, y la otra parte aquí en México. Creo que en las primeras las dos o tres generaciones que tuvieron esta posibilidad, sigue existiendo la maestría, pero eso a lo que voy es que nos sigue hablando del interés de las instituciones públicas, sobre todo de educación superior, por este tema tan polémico, ¿no? Que hoy en día pues, vemos que es sumamente importante, e incluso es parte de la razón de existencia de nuestra red, ¿no? Vienen otros acontecimientos en los inicios de este siglo. El 11 de septiembre, famosísimo, que va a catapultar a George Bush, cuyo grado de aceptación era muy bajo, ínfimo, y con esto rescata un poco la imagen de Bush. Tan es así que lo catapulta para hacer un segundo periodo, y es elegido por los norteamericanos. Pero también le abre la puerta a Estados Unidos para tratar de buscar ahora un nuevo elemento, el terrorismo. Ahora vamos a perseguir los terroristas, y siempre justificando esa parte de participación política en el mundo. Y obviamente tiene el apoyo no tan solo de muchos países que son parte de la OTAN, sino también países latinoamericanos. Recuerdo que el presidente en ese entonces de Argentina, Carlos Saúl Menem, mandó soldados argentinos a apoyar precisamente la guerra del Golfo, que fue una de las principales batallas que se manejaron en aquel entonces, y que trajo muchos dividendos, más que bélicos, económicos. Y déjenme decirlo que así sea, porque así fue, a las compañías refresqueras, a las compañías de los grandes corporativos internacionales. Entonces ya hacemos un análisis y vemos que hay una recomposición no tan solo de intereses políticos, bélicos, financieros incluso, ¿no? Y lo vamos a ver, todos estos elementos pareciera que los metieron en una licuadora y se han molido, y que de una forma tenemos que, los que estamos analizando este tipo de temas, tenemos que con un bisturí empezar a separarlos y empezar a analizarlos de nueva cuenta para saber dónde estamos. Bien, en este sentido empieza a surgir un gigante, y es China. China, pareciera que Estados Unidos estaba viviendo el sueño de los justos. Cuando se despierta, pues se da cuenta que su enemigo pues ya no es tanto los rusos, que también tiene una situación por ahí muy interesante después de Gorbachev, la Federación Rusa y la llegada de Putin al poder. Pero bueno, aparece China con sus jerarcas, y China va a ser ahora la manzana de la discordia. Pero China
de una forma u otra empieza a dominar la cuestión comercial. Y eso lo vamos a ver como parte de las estrategias de los chinos, y que de una manera va a estructurar o a dividir la cuestión económica en el interés o la hegemonía financiera de Estados Unidos y sus aliados a través de las bolsas de valores, y por otro lado la hegemonía comercial de China, precisamente a través de lo que ellos han denominado la segunda ruta de la seda, ¿no? Y que de una forma u otra hoy en día nos permite identificar que en realidad esa hegemonía mundial ya no es bipolar, sino tripolar, obviamente con un tercero en discordia, que en este caso es Rusia. Que bien es cierto que Rusia está en medio, así como apoya a los jerarcas chinos, también tiene buenas relaciones con algunos presidentes, incluyendo Donald Trump, que también es parte importante de todo este análisis. Y pasamos la segunda etapa de lo que va el siglo XXI. Aparece la guerra, bueno, perdón, el COVID, aparece la guerra ruso-ucraniana, y no quisiera detenerme mucho en esto, pero vamos a ver, estos temas también los vamos a tocar un poquito brevemente más adelante. Por favor, doctor, si fuera tan gentil. ¿Sí? Tenemos ahí finales del siglo XX, son los elementos que nosotros consideramos los más destacados, si me lo permiten. Vamos a empezar, la caída del muro de Berlín, ya lo hemos platicado, que hace un parteaguas y va a ser el inicio del deshielo de todo la cortina de acero que había, así se denominaba, y la caída del socialismo en Europa, de Europa del Este. Después viene el triunfo del deshielo de Europa del Este y la desaparición de la URSS, y Estados Unidos gana la Guerra Fría. En cierta manera, esta parte es muy importante, ya lo hemos comentado, la hegemonía financiera de Estados Unidos a través de las bolsas de valores. Efectivamente, no sé si recordaremos un poco que en los 90s y más bien ya en este siglo se empezó a dar el efecto tequila, el efecto samba, y así sucesivamente como lo bautizaban los periodistas de las notas de económicas. Pues estos efectos no se refieren más que que se empezó a estructurar una red de bolsas de valores, obviamente las más importantes, que eran la de la Nueva York, y los estándares de los índices de cotización obviamente estaban basados en la cuestión industrial, no tanto manufactura, sino industrial de cada nación. Y para ese entonces empiezan a surgir las bolsas más poderosas. En este caso, pues, es el Dow Jones, que es el índice de cotización más alto, conjuntamente con el Nikkei de Tokio, el Dow Jones en Nueva York, Nikkei en Tokio, el índice FAST 100, que es en la bolsa de Londres, que es la más antigua de las bolsas de valores. También la bolsa del DAX, que es el índice de cotizaciones también de carácter industrial, en el caso de Frankfurt, en Alemania, y vamos hasta Tokio, en el índice de Nikkei, pero va a aparecer posteriormente una situación que, si por ahí es cierto, hay algunos estudios que ya se empezaron a hacer, falta ver el impacto que ha tenido precisamente para apuntalar a China como parte de esta tripolaridad hegemónica. Y va a ser precisamente el cumplimiento del tratado que tiene con Gran Bretaña, con Inglaterra, para que le devuelvan Hong Kong. Hong Kong, recordaremos que cuando se independizaron de China continental, se creó la China nacionalista, con Chiang Kai-shek como líder, y que empieza a crecer. Tiene obviamente todo un apoyo financiero, económico, político, como un protectorado inglés, y obviamente nada que ver con el sistema económico socialista de China. Y obviamente algo que va a ser muy importante va a ser la bolsa de valores. Y esa bolsa de valores va a tener precisamente un índice muy importante, el Hang Seng, que es también un índice industrial, que está sustentado en las 40, 50 empresas más poderosas que tiene Hong Kong. Obviamente eso no les va a gustar a los de Hong Kong, pues, ser parte ahora de China, pero China obviamente lo vas a poder aprovechar, porque a partir de ese momento de que se fusiona, de que le regresa de nueva cuenta esta parte tan importante, muy pequeña, pero muy importante desde el punto de vista financiero, entonces es en el momento en que entra China, de ipso facto entra en el mundo financiero, en esta red de bolsas de valores. Este es ahí un punto importante, porque Estados Unidos perdió la visibilidad en materia comercial y se centró precisamente en la cuestión militar, hegemonía, y financiera a través de las bolsas, ¿no? Y obviamente esto va a traer una afectación porque descuidó el ámbito comercial.
En México, obviamente, también tuvo sus repercusiones. Hubo el cambio de la Bolsa Mexicana de Valores, se digitalizó a partir del primer día del presente siglo y empezó a tener una mayor participación en en el mercado accionario, incluso aparece el mercado de derivados, y este mercado de derivados nos va a conectar a todo lo que es empresas que precisamente cotizan futuros o derivados en las bolsas internacionales. Entonces, como quiera que sea, nuestro país no queda atrás, va muy pegado precisamente a los destinos que se están dando de manera financiera. ¿Sí? Tenemos precisamente la recomposición de Europa, empiezan a surgir después del deshielo, después de la caída de la Unión Soviética, empiezan a aparecer Moldavia, Montenegro, Serbia, países que en otro momento pues, eran parte de otras naciones que también desaparecieron. Me viene a la mente Yugoslavia, Checoslovaquia, que se parte en dos, y que de una forma u otra van a ser esa parte de los Balcanes también de suma importancia para Estados Unidos. Por eso la Ucrania va a ser un puntal tanto para Estados Unidos como para Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania es la salida más cercana al mar por el puerto de Sebastopol, que es muy importante precisamente para toda la comercialización, no solo de Ucrania, sino de la Unión Soviética, puesto que sus salidas al mar de la Unión Soviética, pues al sur no tiene, y las que tiene son pegadas con China, y las únicas salidas donde puede ser la cuestión comercial pues son en el Mar del Norte o en el Océano Ártico, perdón. Y en ese sentido es imposible navegar precisamente por esas aguas tan frías y tan convulsionadas, y obviamente hay que buscar una salida. Y la mejor salida es precisamente por el lado de Ucrania, que dicho sea de paso, sabemos que como parte de las repúblicas soviéticas socialistas. Entonces, ahí bien empezamos a ver los intereses económicos y políticos. Esto es importante porque van a poner en grave peligro pues, la seguridad internacional, ¿no? Sobre todo por los intereses ya no bélicos, sino económicos de esa hegemonía centrada o ya en las finanzas o en la cuestión comercial. A últimas fechas podemos decir que la hegemonía se está radicando, se está centrando en la cuestión comercial, precisamente por el avance tan interesante que ha tenido China. En la Comunidad Económica Europea, pues de una manera u otra, a través de la Unión Europea como tal, pues ha tenido también su coto y participación, pues obviamente que le ha permitido la cuestión de Estados Unidos. Y aunque después del BRICS, que Inglaterra sale de la Unión Europea, pues no le ha afectado mucho porque, bueno, tiene a dos potencias, es Francia y que es Alemania. Y ahí han ido, como decimos aquí en México, de apechito, llevando a buen puerto pues, sus actividades, ¿no? Obviamente con sus propios problemas internos, de terrorismo, de cuestiones, ¿cómo se llama?, de discriminación, sobre todo en Francia, que se han dado muchos movimientos, pero bueno, fuera de eso han tratado de controlar esta parte, de seguir en la ruta que les ha trazado los Estados Unidos como miembros de la OTAN. ¿Sí? En México, pues también se dan los cambios, de la globalización nos llega en el siglo pasado con el GATT, nuestra primera participación mundial en el comercio de los grandes, y después del 94, pues el TLC, y actualmente pues el TEMEC, que por cierto va a ser muy interesante ver qué es lo que se está haciendo, qué se va a hacer para el año que viene, que también ese punto lo vamos a tocar ya casi en la final, para ver la relación TEMEC 2026 y lo que está pasando con Estados Unidos y nosotros. Aparece también esta reestructuración, aparecen nuevas categorías, la cuestión ¿cómo se llama? Empiezan a aparecer la categoría de países metropolitanos, los que tienen el control, están en el centro de la periferia, los países países periféricos. A nosotros lamentablemente nos toca esta parte, que están en vías de desarrollo, pero que también dependen mucho de los metropolitanos, o bien los países satélites y países emergentes. Estas nuevas categorías de análisis, de estudio, que también se están viendo, que están apareciendo países emergentes, pero algunos de ellos sí están aprovechando la coyuntura. El caso de la India. Si bien es cierto, la India, su Producto Interno Bruto no es muy significativo,
pero la India, a pesar de todos sus problemas de una sociedad de castas, una sociedad muy específica y sus fuertes mitos religiosos y sobre todo prácticas religiosas, no ha permitido que se desarrolle plenamente. Sin embargo, la India, como país emergente, por ponerlo de ejemplo, pues ha aprovechado la coyuntura y actualmente es uno de los países con armamento nuclear de primer nivel más encumbrados que existe. Tan es así que va a aliarse precisamente con otras naciones para formar el famoso BRICS, ¿no? Que es otra situación que vamos a ver más adelante y ver el papel. Pero sí, hay que retomar que estos países emergentes van a tener un papel significativo, sobre todo para buscar la hegemonía y esta estabilidad y buscar esta paz que tanto se ha estado añorando y que obviamente es uno de los principales objetivos, por ejemplo, de la ONU y también de las naciones que de una forma u otra pues podemos salir afectados, ¿no? En este sentido. El comercio internacional pues ya empieza a surgir, ya es parte de la temática, empiezan a surgir los tratados internacionales. México tiene 13 tratados, de los cuales obviamente el más importante es el que tenemos con los países de nuestros vecinos del norte, otro importante también es que se tiene con Japón, y uno que al parecer está ahí, pero no se ha echado mucho de mano, a ver que el gobierno mexicano habrá que incentivar un poquito las estrategias para poder invertir, que es el tratado que se tiene con Israel, y algunos otros con algunas otras incluso organizaciones, el del Tratado de la Unión Europea, obviamente es también de los dos o tres más utilizados por parte de nuestro país. Y en ese sentido, pues México ya está formando parte de este foro, de esta geopolítica, de este juego tan importante, que de una manera u otra pasó de lo político a lo económico financiero. Y creo que, desde mi punto de vista, creo que así se ha presentado y así ha dejado su huella. Esto, como abogado, a mí sí me llama la atención porque ha hecho también ajustes y cambios en las leyes, ¿no? No tenemos de balde el nuevo, bueno, ñanita nuevo, la forma de los procesos judiciales novedosos, el juicio adversarial y todas estas cuestiones que tienen que ver precisamente con el derecho consuetudinario y que nosotros lo adoptamos hace 3 gobiernos, ¿no? Y de una forma u otra todavía no hemos analizado los impactos que tiene. Pero bueno, eso se lo dejaremos a los estudiosos precisamente del Poder Judicial, que de una forma u otra, pues yo creo que a varios sexenios ya de distancia, creo que ya pues, se puede hacer algún análisis al respecto. Estos cambios van a venir en cascada. Ya tenemos uno cuando llega el otro y de una forma u otra México ha estado precisamente, ha estado en el centro del huracán. A veces decía por ahí un secretario de Hacienda, si le da un resfriado perdón, si la economía norteamericana se tambalea, a nosotros es como si fuera un resfriado. Yo creo que es más que eso porque obviamente nuestro socio comercial número uno es Estados Unidos, que también en este contexto debemos de recordar brevemente que nuestra historia, nuestra política exterior con México, para los Estados Unidos, nunca ha sido de amigos, siempre ha sido de socios, de intereses. Y me recuerda una frase de Roosevelt, decía Roosevelt que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y dicho, o sea, de paso, eso lo dijo hace ya va para 100 años que lo digo, y creo que lo han demostrado bastante bien sus sucesores. En comercio internacional, los cambios, que repito, de este siglo XXI, tenemos nuevos problemas mundiales, el Fondo Monetario Internacional, anteriormente yo recuerdo que en los primeros días del año, primeros meses del año, no había acontecimiento de mayor relevancia a nivel económico que la cumbre de Davos. Y salían los antiglobalifólicos con sus pancartas que en contra del cambio climático, en contra del neoliberalismo y todo esto. Creo que eso ya es parte de la historia. Y ahora pues ya la voz ya no se escucha mucho, obviamente se sigue llevando a cabo, porque es ahí donde se va a dictar todo lo que va a acontecer, hacer la agenda, armar la agenda de trabajo en materia económica y financiera, no tan solo Estados Unidos, sino del mundo. Y esto obviamente es sumamente importante, porque México, repito, pues, al ser miembro del Fondo Monetario y participar en estas juntas, es obviamente sustancial para nosotros pues, ver
cuáles son los entornos que se nos presentan en la materia económica. Aparecen nuevos problemas, bueno, el problema cambio climático, la seguridad, el desequilibrio de las cadenas de distribución y de producción que habíamos hablado. Por ejemplo, a Estados Unidos se le hacía muy barato trasladar a finales del siglo pasado y principios de pues sus empresas a China, era muy barato, pero con los reajustes que tiene que tiene la economía, las contracciones que obviamente, lo que comentaba yo, la bolsa de valores de Hong Kong, pues obviamente ya no es tan rentable. Y de ahí viene precisamente la política de Estados Unidos, sobre todo del presidente Trump, de reencauzar y repatriar los capitales para protegerse, para de alguna manera, buscar ese ensamble que permita en el ámbito económico, por un lado, seguir siendo potencia y por otro lado, combatir en este sentido a su enemigo comercial, ¿no? La otra, por favor, doctor, si fuera usted tan gentil. Bien, empezamos el siglo XXI con este reparto tripolar que había mencionado. Hay proyecciones mundiales, efectivamente va a haber pronósticos, hay que hay que pensar en el futuro. Y uno de esos precisamente va a ser la Agenda 21, o lo que se llama también la Programación 21, y se llamó 21 pues porque se pensó en el siglo XXI. Posteriormente va a aparecer la Agenda 2030 con estos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que van a ser 17, y donde aquí obviamente tenemos mucho que ver. Por un lado está la educación, por otro lado está la cuestión de la pobreza, en el cambio climático, la paz, buscar la paz. Digo, la seguridad también tiene que ver, la cuestión laboral, la cuestión de discriminación, la cuestión de género. Entonces, son 17 puntos muy sólidos que también van a soportar precisamente la Agenda 21. Sin embargo, la Agenda 2030 creo que es la que más va a tener un impacto en todas las instituciones y México no va a ser la excepción. Si nosotros, los que somos parte de la comunidad de la UAM, cuando nos metemos a nuestra página, a la página de nuestra institución, vemos en el recuadro superior derecho precisamente Agenda 2030. Hace algún tiempo un servidor hizo una investigación y me puse a investigar los planes de desarrollo municipales de 3 municipios del Valle de Toluca, Metepec, Lerma y Toluca. Y los 3 incluían precisamente ya la Agenda 2030. Me fui al estatal y también. ¿A qué voy con esto? De que la Agenda 2030 ha venido a ser un puntal, una guía precisamente para todos los países, o por lo menos los países que estamos comprometidos con el desarrollo económico, político, y que de una forma u otra hemos sido parte de este foro de participación con Estados Unidos y con el mundo entero. Y eso habla de que la Agenda 2030 es un puntal muy importante que no debemos de dejar de largo. ¿Por qué? Porque si en el caso de la red, bueno, habla de la paz, habla de la seguridad, son de los temas que de una forma u otra, y obviamente la justicia, en cuanto a algunos aspectos, es algo muy interesante. Yo creo que la Agenda 2030 es un material tan rico que podemos hacer estudios de cualquier índole y nos quedaremos un poquito atrasados. Bien, ese siglo XXI trae el famoso desarrollo sostenible. Ahora hay que cambiar las formas estructurales económicas, la logística debe cambiar y ahora el reciclado, la reutilización de los recursos materiales e incluso de los recursos humanos, y esto va a venir a tocar un tema, la cuestión de la nanotecnología o la revolución 5.0, que a fin de cuentas el uso de los medios digitales, de la inteligencia artificial, esto va a venir no sé si, por un lado, a complicar, porque obviamente las generaciones o los que no estemos adaptados o no tengamos esa capacidad de adaptación, vamos a ser rebasados. Y de una manera u otra, no tan solo como ciudadanos, sino también como países. Entonces es importante que todos estos elementos también se tengan que considerar en este ámbito político-económico. Tenemos también, ya hemos hablado de este mundo tripolar, donde tenemos, por un lado, Rusia, y los rusos han sabido jugar bien sus piezas.
tiene buenas relaciones con los norteamericanos, tiene buenas relaciones con los chinos, pero dicho sea de paso, están más identificados con este último país. ¿Por qué? Por cuestiones geográficas, por cuestiones hegemónicas, y porque hay una situación de esta de geopolítica, por estrategia geopolítica, es importante el control de las regiones o las zonas geográficas. Eso obviamente se sabe y obviamente como potencias tienen que buscar precisamente resguardar esos ámbitos territoriales hegemónicos. Los rusos incluso estando ellos evocando, un jerarca ruso evocó a este señor, ¿cómo se llama? Mackinder, que en 1904 escribió un ensayo acerca del Heartland, el corazón del mundo. Y Mackinder decía que para los siglos posteriores o para los 50, 60 años posteriores a 1904, él pronosticaba que iba a haber un control hegemónico del centro de Europa. Y aquel que controlara el centro de Europa iba a controlar el mundo, por la teoría de este señor, Mackinder. Esta idea del Heartland también es parte de la geopolítica. Yo no sé si ya estamos en esa postura, pero pues tenemos por lo menos un país que es Rusia y que se encuentra precisamente en este pronóstico que nos hacía este señor hace más de 100 años. Entonces, es interesante ver cómo se van estableciendo las condiciones de intereses. Yo diría que pasamos de los políticos jurídicos a intereses netamente económicos y a partir de ahí, pues tratar de buscar los países que son potencias, buscar el restablecimiento, la reestructuración hegemónica de la situación que ellos van manejando en cada espacio. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante. Incluso también viene un nuevo orden científico. Ahora sabemos que tanto China como Rusia pues tienen sus plataformas científicas y que de una manera u otra también empezamos a atender esa carrera académico de investigación pues, con los chinos y que de una forma u otra se hace más interesante, ¿no? Es lógico pensar que detrás de todo esto hay pues también una orientación ideológica, porque volvemos al tema de la hegemonía. Si esta parte ideológica también viene a sustentar un poco la cuestión hegemónica de una potencia. Doctor, no sé, por ahí creo que hubo un problemita técnico. No sé si me permitan, a ver si por mi lado se puede compartir. Puedo compartir con ustedes porque el doctor tuvo. ¿Quiere que pase la siguiente, doctor? Sí, lo que pasa es que ya no la veo, doctor. Pero sí, los demás la ven. Bien. Sí, entonces pasamos a la siguiente, doctor, por favor. Sí. Donde habla de cadenas de distribución, que yo ya no la vi, precisamente. Perdón, doctor. Sí, sí. No. Bueno, volviendo al siglo XXI, vemos que las cadenas de distribución, hay cambios en todo a nivel mundial, a nivel comercial, y esto precisamente por todos estos reajustes, reacomodos que se empiezan a dar en el mundo, la creación de estos bloques y regiones que van a ser muy importantes porque también van a dar auge a la creación de una cantidad de normas jurídicas internacionales y que van a ser novedosas precisamente y le van a dar más peso específico a la cuestión económica y financiera, pero sobre todo a la cuestión comercial. La cuestión comercial en los últimos años ha vendido de menos a más y consideramos que hoy estamos en una situación sumamente importante y que esta cuestión comercial nos puede afectar en la seguridad, en la cuestión de la cultura para la paz, nos puede beneficiar o perjudicar en la cuestión jurídica. Gracias, doctor. Jurídica y de una forma u otra este concepto del nuevo orden científico que acabo de comentar, que también ya también se está polarizando en diferentes espacios. Pero es importante esto de la distribución
porque Estados Unidos, obviamente, por eso empieza a cerrar sus fronteras, en el sentido de cuidar y repatriar a sus capitales, tratar de buscar esta nacionalización. Por eso la llegada de Trump no es gratuita, pero también no debemos de olvidar que Trump es empresario, además un empresario exitoso que ve el mundo ya un poco más políticamente que en su primer periodo, pero también lo ve desde el punto de vista comercial y sabe perfectamente bien que esta parte es muy importante. Que la cuestión comercial va asociada con la cuestión jurídica, con la cuestión hegemónica militar, con la cuestión comercial, con la cuestión de paz y la cuestión de seguridad para él e incluso para sus aliados, y va a ser muy importante y lo vamos a ver. Aparece, por ejemplo, se puso de moda, ya sé, en abril Carlos Slim hablaba en una conferencia que hizo ahí en la sede del Grupo Carso, del nearshoring, ¿no? Y nearshoring es una de las nuevas estrategias comerciales que, si lo vemos también con el tamiz comercial económico, pues sí, efectivamente puede ser benéfica para los grandes corporativos. Recordarán que hace algunos meses se hablaba de Tesla, que si lo ponían cerca del IFA y que no, que se lo llevaron para Monterrey, y a fin de cuentas no hubo una toma de decisión acertada o precisa. Y obviamente esta cuestión de Tesla nos pega precisamente esta cuestión de nearshoring como una nueva estrategia precisamente de distribución y de localización comercial. Esto, si lo vemos desde el punto de vista de la hegemonía económica, obviamente tiene que ver mucho también con la cuestión de Estados Unidos, el repuntalamiento de Estados Unidos en este aspecto, ¿no? Por otro lado, los cambios estructurales de los tratados comerciales, los tratados migratorios, en algunos casos, el cierre de fronteras y las relaciones político-democráticas. Yo creo que también, si bien es cierto que en México se ha dado este papel de que pues, llegó al poder un partido que, según nos han dicho, pues, es de tendencia de izquierda, sin embargo, pues no fue mal visto en un primer momento por el mismo Trump, que es el que en su primer mandato pues acepta esta forma de hacer política y muchos pensarían que con Trump iban a tener problemas, y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario que, bueno, después ya se supieron algunas cuestiones que no se deberían de haber filtrado, pero bueno, a fin de cuentas hay una buena relación, al menos como socios. Aunque bueno, en su momento, pues Trump calificó de amigo al presidente López Obrador. Vuelvo a lo mismo, esa palabra los norteamericanos como que le dan muchas, es muy disímbola. Sin embargo, aquí vemos precisamente todos estos cambios, ahí vemos en la pantalla, van a ver la cultura de la paz, que también se ha desarrollado, y por ahí, a lo mejor me adelanto, pero también la doctora Guadarrama nos tendrá una sorpresa con algunas cuestiones de investigación, precisamente de hacia dónde va la cultura de la paz, y vemos que pues, también se va a quedar, ya la paz ya no es tan solo una aspiración, sino también empieza a ser una categoría de investigación, hacia dónde la vamos a llevar. Aunque dicho de paso, pues no es reciente los estudios de la paz, son desde el 96, con el primero más importante, por ahí nos habla Bobbio de que ya hubo otro 2 años antes, dos tomos que se habló precisamente, un trabajo colectivo que se trató la paz ya no como una cuestión contraria a la guerra, sino más bien como buscar los elementos que nos van a conducir a la paz y sobre todo pues, en dos épocas muy convulsionadas precisamente por la inseguridad, no tan solo de los países de seguridad interna, sino también la inseguridad internacional. Eh, y pues desde tiempos de Kennedy, ¿no? La crisis de los misiles con Cuba, con Khrushchev y Kennedy, que afortunadamente llegó a un buen término. Entonces vemos que este problema de hegemónico militar y sobre todo de la utilización de armamento sofisticado no es nuevo tampoco. Repito, en Kennedy se dio la crisis de los misiles. La que sigue, por favor, doctor. Seguridad económica y financiera. Si no hay una seguridad política, una seguridad obviamente los empresarios
los ahuyenta, hay una fuga de capitales, en otras épocas le llamaban capitales golondrinos, que llegaban, sacaban beneficio y se iban por la inestabilidad de los países. México, recordemos que ha sido un país donde la inversión extranjera ha crecido, nos gusta o no, ha crecido para bien. Sin embargo, también hemos tenido ese conflicto de que ahora quién está en el poder y tambalea los mercados nacionales y pone nerviosos a los inversionistas, no solo mexicanos, sino también extranjeros. Afortunadamente no hemos tenido una debacle. Yo recuerdo que una de las debates que tuvimos el siglo pasado fue cuando mataron al candidato del partido oficial en ese momento, Luis Donaldo Colosio, que al día siguiente tanto la Bolsa de Valores como el sistema bancario no abrieron, precisamente por el temor de que se cayera tanto el sistema bancario como la Bolsa de Valores. Yo creo que ya hemos rebasado ese tipo de situaciones. Ahora estamos más involucrados en alguna otra cuestión más sólida, pero obviamente la economía no tiene palabra de honor y en ese sentido pues la economía fluctúa y que es muy errática. Está con los chinos, como ahorita, podemos decir que tiene esa parte muy importante. Esta lucha tripolar que he mencionado, pues ahora con el collar, algo que los chinos empezaron a establecer fue algo que llaman el collar de perlas, vamos a verlo más adelante en una ilustración, y este collar de perlas que no es otra cosa que la segunda ruta de la seda, es precisamente la consolidación hegemónica de China desde el punto de vista comercial. Obviamente no ha sido sencillo, no ha sido fácil para los chinos, han tenido que negociar con los países aliados económicamente para dejar también algún beneficio. También vemos los problemas geopolíticos y financieros. Esto obviamente va en contra de la cultura de la paz, porque pues, nos ponen en tela de juicio pues, la seguridad mundial. Hace unas semanas pues, estábamos pensando que se ha hablado mucho de la Tercera Guerra Mundial, que pues muchos analistas o de geopolítica o analistas internacionalistas dicen pues es que es muy poco probable porque ahí nos afectaríamos todos, no tan solo los jerarcas. Si bien es cierto que ya hay una serie de medidas para resguardarse por una eventualidad de esas, en el futuro esperemos que no se dé, y de darse, pues obviamente tendríamos serios problemas la mayoría, ¿no? No sé que todos, excepto pues, algunos cuantos. Sin embargo, se ve muy distante que se comete este tipo de cuestiones. Yo, a título personal, más bien lo vería como una forma de presión y buscar nuevas condiciones para poder sentarse a negociar por parte de los jerarcas de las diferentes potencias, ¿no? La OTAN sigue, es un conflicto la OTAN con el caso de Ucrania. Precisamente Ucrania quería blindarse, a ser miembro, pero miembro de la OTAN, pues obviamente la OTAN, y si hubiera sido atacada bueno, en ese momento, por los rusos, inmediatamente estaban obligados los países de Occidente pues, a apoyarla, no tan solo moral, sino militarmente. A pesar de eso, hubo una serie de apoyos que se le dio por parte de la comunidad internacional a Ucrania. Se hicieron, por ejemplo, algunas medidas para bloquear un poco también y presionar a Putin a que se tratara de la guerra, no fueron suficientes y bueno, la guerra, pues dicen que ya terminó, que está por terminar y ahí sigue la guerra, ¿no? Ya tenemos cada vez más, se ha diluido la información que tenemos. Sin embargo, en los primeros años, los países que más afectó en América Latina fue Brasil y por eso, por la comercialización del queroseno y productos derivados del petróleo, que posteriormente Brasil buscó la alternativa y fue creo que el único país y Paraguay que fueron más afectados en el campo del sector primario de la economía. Bien, en ese sentido, pues vemos que no tan solo hay conflictos, bueno, hace poquito el conflicto que sigue con la Franja de Gaza, que es un conflicto ya muy largo, y que de una manera u otra ha puesto en serios problemas la seguridad internacional de la región de lo que es el Oriente Medio. Pero no es nuevo. Desde la fundación de Israel en el 48, después las 3 o 4 guerras que hubo posteriormente, lo vemos, han sido muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel se ha blindado y se ha apoyado por parte de los que lo vieron nacer y que lo apoyaron para nacer, y que de una forma u otra ha tenido controlada la región de los países árabes. Y en ese sentido, pues ni la guerra de independencia, ni la de Yom Kippur, ni la de los 6 días
fueron suficientes, pues obviamente para contrarrestar el crecimiento político económico de Israel en la región. Y no digo en la zona, sino en toda la región, y es el enemigo a vencer por parte de estos grupos extremistas. Sin embargo, pues bueno, Estados Unidos también ha tenido lo primordial, lo vimos hace unos días, con los ataques a Irán, los apoyos que ha tenido en otro momento de Israel, hacia Israel para contrarrestar la potencialidad que tienen los grupos de Siria en su momento y de Líbano en otra instancia. Bien, esta es la conformación que hay en Medio Oriente. Si nos damos cuenta, todo este siglo XXI se caracteriza por cuestiones que están unidas, es como una red, valga la expresión, de acontecimientos que todos están en base a la cuestión de la hegemonía del poder económico, poder financiero, y obviamente a partir de ahí, pues tratar de controlar en otros aspectos la cuestión política. Por parte de Trump vemos que tiene un fuerte o acendrado nacionalismo, que lo hemos visto, está en contra de los latinos, pero específicamente contra los mexicanos, imponerles impuestos a las remesas, su fuerte golpe no tan solo aquí en México, sino también a los mexicanos que se encuentran por allá, que desde mi punto de vista, el aspecto de las remesas, en realidad lo que ha reflejado es la incapacidad de los gobiernos del partido que ustedes me digan, la incapacidad de crear toda una estructura, un sistema laboral que pueda dar y mejorar las condiciones de la gente, ¿no? Tanto el que se queda como el que se va a buscar nuevos horizontes a Estados Unidos. Entonces yo creo que esa parte pues es muy tendenciosa, porque presidentes van, presidentes vienen y hacen alarde, hacen apoteosis de que se incrementaron las remesas. Desde un punto de vista más objetivo, no soy economista, pero un punto muy objetivo, creo que debemos de replantear esa parte. Pero bueno, aparte de eso están las deportaciones de mexicanos, está los impuestos a los aranceles que ingresan por parte de las mercancías mexicanas y que de una forma u otra, pues nuestro gobierno no ha querido, porque hay medidas legales que pueden aplicarse y las vamos a ver un poquito más adelante. El terrorismo pues, ha quedado también bien claro en esa parte de Oriente Medio, volviendo al Oriente Medio, y que de una forma u otra ya se ha mostrado ese papel tanto del terrorismo libertario que tiene Hamas, los hermanos musulmanes, todos estos grupos que tienen, por ejemplo, los de la división de Palestina en contra de Israel por la Franja de Gaza. Pues también hay un terrorismo de Estado, que Netanyahu es uno de los principales promotores de este terrorismo, obviamente pues para imponer esta hegemonía que tienen en la región. Entonces, todo esto de una forma u otra nos ha llegado a nosotros porque es parte ya de la integración que tenemos nosotros con el mundo. Si fuera tan amable, doctor, la siguiente. Es lo que les decía, este mapa es muy significativo, ahí vemos al collar de perlas chino, y vamos a ver, lo escogí porque tiene varios puntos interesantes. Cada línea, línea roja, si vemos son los puertos marítimos donde China tiene influencia, no tan solo en su territorio, en la parte suroeste, perdón, sino también en los demás países, y se supone que llega hasta el Mediterráneo. Esa es la ruta precisamente de comercialización de todos los productos chinos y que de una forma u otra resguarda la integridad de esta negociación, de estos productos que salen de China, y si nos damos cuenta, pues sí es muy complicado para los chinos llegar al otro lado del mundo, a América, por ejemplo, pero América sí tiene un mercado muy cautivo. En México somos uno de los principales compradores. Pero también, si nos damos cuenta, es una serie de países, pues se llama collar de perlas, porque pareciera que cada puerto comercial donde llega la mercancía, pues es una perla a fin de cuentas, donde China no tan solo tiene alianza con esos países, sino también les ha beneficiado para algunas cuestiones importantes, perdón, unas cuestiones importantes de apoyo, por ejemplo, les da créditos, les da financiamiento para resguardar sus acciones y de alguna otra índole.
Pero también Estados Unidos, ante este desarrollo, ha creado un collar de contención, que así le llaman, que son precisamente las líneas azules. Y lo más curioso, si se dan cuenta, es está bordeando o rodeando precisamente el collar de perlas chino. Aquí hay dos características muy importantes. En primera, cada puerto, tanto el collar de contención como el collar perlas chino, no tan solo es un puerto marítimo y obviamente un puerto comercial, sino también hay una base naval de China o de Estados Unidos. Entonces, vean la situación que tenemos a nivel mundial y que de una forma u otra, ahí está, y tiene ya algunos años, y todo esto, China lo estuvo fraguando a finales del siglo pasado y lo ha desarrollado plenamente en lo que va de este siglo. Por eso es importante hablar de esta tipolarización, hablar de la seguridad y hablar de todos esos temas que yo considero son sumamente importantes. Doctor, si fuera tan gentil la siguiente. Vamos a ver un mapa, cómo se integra económicamente los diferentes bloques y regiones comerciales en el mundo. ¿Se dan cuenta? Pues no hay espacio, salvo Australia y Groenlandia, pero fuera de eso, todo el mundo, de una forma u otra, está la geografía mundial, pero por encima de ella hay esas alianzas estratégicas, esas alianzas político-económicas con diferentes bloques o regiones que de una manera u otra se han apoyado y se han consolidado y que de una manera drástica han puesto de tú a tú con otras regiones. El caso de la Unión Europea, pues ha encontrado una fortaleza en el famoso BRICS, ¿no? Que es este bloque de varios países que de una manera u otra, en tiempos de Mirna Rousseff, se atrevieron a decir que ya el yuan, como moneda importante china, ya tenía las condiciones para cambiar, para poder ser la moneda de curso internacional o mundial, en el ámbito comercial, en el ámbito casero y doméstico. Obviamente esto no le gustó a la Casa Blanca y pues bueno, empezaron a fraguar la caída de Dilma, cosa que sucedió y que de una manera u otra, pues ya se estaba pensando, estamos hablando de hace 15 años aproximadamente, esa idea de cambiar el sistema monetario del dólar por el yuan, que muchos han pronosticado que algún día va a llegar. Yo considero que no va a llegar por muchas situaciones. Entonces estaríamos hablando de un recambio, si esto sucediera, un recambio de todos los aspectos jurídico, político, económico, y yo creo que Estados Unidos obviamente no va a permitir una situación de esa índole. Pero bueno, ahí está el mapa de cómo estamos distribuidos, cómo de una forma u otra se ha configurado el mundo y que si estudiamos uno por uno, seguramente nos llevaría mucho tiempo analizarlo. Ahí está, tenemos mucha tela donde cortar precisamente para un tema de la red y que de una forma concreta, pues ya afortunadamente hay mucha información y que de manera académica podemos sacar mucho provecho. La siguiente, por favor, doctor, si fuera tan gentil. Bien, la seguridad, hemos visto el problema de la seguridad, la OTAN, seguridad internacional, la era nuclear, ¿no? Ya vemos, nos hablaban de los misiles y todo esto que dicho sea de paso, pues nuestro país no tenemos, incluso tenemos nosotros el pacto de Tlatelolco, que se dio en los años 70, en el cual al menos se comprometía a América Latina a no crear bombas nucleares ni de efectos similares. Entonces, en nuestro país, en ese sentido, somos muy vulnerables, pero obviamente esto también ha crecido en países no tan económicamente no poderosos, porque sí cuentan con arsenal militar de alto nivel, como puede ser Irán. Irán lo vimos y lo escuchamos, los misiles que mandó ¿cómo se llama? A Israel, misiles incluso bastante sofisticados que tiene también la India, Pakistán, un país que a lo mejor, pues, se me viene a la mente, pues, ¿dónde queda Pakistán? Bueno, pues es vecino estar al poniente de la India. Sin embargo, pues no me dice mucho el nombre. Sin embargo, también cuentan con potencial de ojivas nucleares. Y eso es muy peligroso, ¿no? Y hay que tomarlo en consideración. Y vemos que bueno, ya del tema del 11 de septiembre ya lo pasamos, ya lo abordamos, donde a fin de cuentas
repuntalizó la posición de Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel mundial el siglo pasado, pero en este ha tenido algunos cambios. La revolución industrial 5.0, pues toda la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial, nuestra universidad, y yo me imagino que las demás universidades de los colegas que están en la red, pues ya también están pensando, ya tenemos cursos, ya tenemos mucha influencia y tenemos que estar actualizándonos en lo de materia de inteligencia artificial porque es lo más novedoso y que es también parte de todo este conglomerado de temas y que de una manera u otra nos está, o sea, tenemos que estar a la par y no esperar que nos rebase, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial, hace algunos años nos enteramos de que ya en Estados Unidos había un robot abogado, ¿no? Entonces imaginemos el día de mañana, pone también a temblar la educación, porque cuántas carreras no van a desaparecer precisamente gracias a la inteligencia artificial, a la revolución digital. Es un tema que también debe analizar. La seguridad climática, el cambio climático, bueno, pues todo esto decir que todos estamos inmersos en esa parte, la seguridad sanitaria, el COVID-19, el Big Pharma, que son las principales empresas farmacéuticas que curiosamente o son norteamericanas, belgas, francesas, alemanas, italianas y canadienses, las que controlan toda la situación de los fármacos en el mundo. Y por darnos una idea, Pfizer hace unos años cotizaba, los beneficios de Pfizer equivalían al Producto Interno Bruto de países como Canadá o Alemania. Imagínense el potencial que tienen estas empresas y que obviamente tiene por ahí algunos pendientes con esta parte que pasamos hace algunos años, del coronavirus en 2019, que no voy a meterme en ello, pero también es parte de esta situación que se está dando a nivel mundial y que obviamente no somos exentos que próximamente podamos tener, esperemos que no, espero equivocarme, alguna serie de repercusiones de esta índole, ¿no? Los derechos humanos es una cosa que ha crecido y tenemos hasta derechos humanos de quinta generación, donde ya tenemos que ver, por ejemplo, la contaminación del ruido, la contaminación visual que existe, ¿no? Que es parte de los derechos humanos de no tener contaminación visual. Se quitaron el graffiti, los espectaculares en principales avenidas, todo este tipo de cuestiones que se han adelantado mucho a la época y que, bueno, están vigentes. La que sigue, por favor, doctor. Y ya para cerrar con esta parte, el nuevo orden jurídico. Obviamente, hemos sabido en México, pues obviamente no fuimos ajenos con esta reforma que se hizo a la Constitución, donde teníamos un sistema positivista, nos metieron ahora también el naturalista y tenemos una Constitución pues mixta, ¿no? Tenemos algunas cosas, no las dejamos del positivismo, pero tampoco del naturalismo, allá las incluimos mucho. Y yo creo que no tan solo somos el único país, sino que también en otras naciones, pues los sistemas jurídicos internacionales pues han visto beneficiados o perjudicados porque hay que hacer cambios estructurales. Lo importante también de estos cambios es la importancia que tienen los tratados. Últimamente, yo recuerdo cuando éramos estudiantes, la teoría monista, dualista, estaba por los suelos y se decía que la teoría monista es que el derecho internacional estaba siempre por abajo del derecho nacional. Pasaron muchos años y hoy tenemos una situación inversa, donde el derecho internacional está por encima del derecho nacional. Nosotros somos el vivo ejemplo. A veces en materia de, por ejemplo, de ámbito familiar, pues, se invoca el Tratado de San José para pensiones alimenticias, divorcios, etcétera, y vemos ya precisamente esta influencia de las leyes internacionales en nuestro sistema en el sistema jurídico nacional. En el caso, y yo voy a sentarme ya no robar más la atención, en el caso de México, con la situación, es un ejemplo jurídico, de que se ha tenido control, que hizo el aumento de aranceles y todo esto, el derecho nacional y el derecho internacional lo reconoce como mecanismos de paz jurídicamente aceptables, es decir, no son ilegales. Y uno de esos es la retorsión. Pues bien, la retorsión es el mecanismo por el cual el gobierno mexicano podía aplicar las mismas sanciones al gobierno norteamericano en materia migratoria, en materia de inversión extranjera, en materia arancelaria. El problema es que no lo ha hecho.
Por ahí sería importante, ¿por qué? Porque ya viene la negociación del Tratado de Libre Comercio para el año que viene y podría ya sentarse los negociadores y poner en la agenda la migración de personas, o por lo menos poner como un punto de análisis que los empresarios mexicanos, pues que también se les cancele la necesidad de sacar una visa para poder entrar a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sería un buen principio de ponernos de igual a igual desde el punto de vista del derecho internacional, desde luego. Entonces, esto podría dar un equilibrio a las relaciones de México con Estados Unidos. Yo decía que de una manera u otra el gobierno de Trump había aplicado estas sanciones. Bueno, nosotros también podemos aplicarlas al igual. Hay un justificante, sí, sí hay un justificante y se puede soportar. Si México aplicara la medida de retorsión a través de las visas a todos los ciudadanos norteamericanos que ingresan a nuestro país, se puede justificar argumentando jurídica y políticamente de que esos ingresos van a ir a las arcas nacionales. Y eso obviamente se va a destinar a la educación, a la seguridad y a algunos otros temas del gasto público y se podía justificar, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? En realidad, detrás de todo esto, recordemos la primera vez que Trump llegó al poder, también amenazó, dijo el muro y todo este tipo de situaciones. Bueno, desde mi punto de vista y de análisis, considero que esta parte del discurso del presidente de Estados Unidos con respecto de México es una forma de buscar una mejor condición para poder tener mejores oportunidades de negociación en el tratado. La primera ocasión, él venía ya para cerrar su administración y veníamos, terminaron también con había sido electo y veníamos con el cierre de la administración de Peña Nieto. Eso le permitió precisamente buscar las condiciones para tener una posición más objetiva, de mejor beneficio a Estados Unidos, y prueba de ello fue el TEMEC. Tan es así que, bueno, es sabido que sugirió que la palabra comercio fuera excluida del tratado, pues por eso que quedó en tratado en México, Estados Unidos y Canadá. Y viene ahora con Claudia Sheinbaum, que tiene algunos meses en el poder, pero él viene de nueva cuenta de cero. Entonces busca esta recapitulación y sabe, a fin de cuentas, como buen empresario que es, que es una cuestión de la presión que ejerce, todo el poderío y la imagen que se tiene por parte de Estados Unidos, obviamente tiene sus frutos. Yo considero que esa es la posición, pero repito, la retorsión es un mecanismo que es un mecanismo legal, sustentado en leyes nacionales, pero que el derecho internacional lo reconoce como una medida no de defensa, sino como una medida soberana que tiene un país ante este tipo de situaciones por parte de otras naciones que quieren aprovechar una mejor coyuntura. Bien, el sistema obviamente jurídico internacional está cambiando. El jurídico nuestro también está cambiando y en México vivimos muchas cuestiones inéditas, la elección de juzgadores, que de una manera u otra, si lo vemos sin apasionamientos, es algo interesante, que yo creo que en unos años venideros habrá que, para los abogados, los que nos dedicamos a la investigación, sobre todo en esta parte del procedimental, habrá que ver cuál va a ser el impacto. Doctor, la siguiente, por favor, si usted fuera tan gentil. Bueno, esas son algunas de las fuentes que utilizamos y para este estudio obviamente es muy rico, hay mucha información afortunadamente que se puede analizar. Hoy con la tecnología podemos utilizar también el YouTube con algunas conferencias de algunos actores, incluso se puede hacer el análisis y bueno, es una breve semblanza de las fuentes que utilizamos. La siguiente, por favor, doctor. Y pues por mi parte les agradezco su atención, el tiempo que tuvieron para escuchar al servidor y estamos a las órdenes. Y gracias por esta oportunidad. Al contrario, doctor, muchas gracias por esta interesante disertación, esta muy interesante, importante conferencia sobre temas actuales, temas internacionales, muchos datos que vienen a colmar muchas dudas, ¿no?, acerca del movimiento internacional, mundial, sobre todo la relación México-Estados Unidos, que hoy por hoy es una situación que está en análisis de muchos analistas y conocedores y del público en general, ¿no?, de la ciudadanía en general.
esta situación bilateral que hay entre México y Estados Unidos y desde luego todo lo que implica, ¿no? Todas las situaciones de economía, finanzas, investigación, incluso académicas, de relaciones internacionales, de economía, de inteligencia artificial, todas estas situaciones que muy interesantes, estimado doctor. Muchas gracias por esta interesante conferencia. No sé si alguien de los que están conectados tengan alguna duda o algún comentario aquí para manifestar al doctor. Adelante, doctora Ivonne, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer a la RIJUDEP por la creación de este importante espacio para la libre disertación de las ideas. En él podremos reflexionar sobre los temas de investigación que nos atañen como integrantes de la red. Felicito al doctor Telles por la interesante ponencia que nos acaba de compartir. Y mi pregunta es la siguiente, en síntesis, en el caso de México, ¿cuáles son los principales retos que usted observa que enfrenta la geopolítica para avanzar en el desarrollo económico y político del país y cómo podemos afrontarlos? Muchas gracias. Gracias, doctora Ivonne. Sí, muy amable. Es una excelente pregunta. Yo creo que podemos, bueno, como está la situación tan convulsionada y tan dependiente que tenemos nosotros con Estados Unidos, yo a título personal considero que México debe, en el caso de la política con Estados Unidos, tener presente siempre que desde que fuimos ambas naciones independientes, siempre hemos sido socios, no amigos. Por eso yo remarcaba mucho la frase de Roosevelt. Y a partir de ese concepto, tener que negociar de tú a tú con una diplomacia negociadora, buscando los puntos neurálgicos para poder tener aperturas. El caso que yo venía diciendo. Yo creo que ya es momento de que en las próximas negociaciones del año que viene del Tratado de Libre Comercio, que ya se sienten, o se perdón, que se asienten en la carpeta de puntos a negociar. Uno es la migración. La migración de México ya, que se rompan esas cadenas, esos estereotipos de que solamente los mexicanos van allá para quedarse. No, yo creo que ya el sueño americano ya quedó muy atrás. Yo creo que el sueño americano, mucha gente lo sigue seduciendo, sin embargo, ya las condiciones no son las mismas, sobre todo con el gobierno que se tiene actualmente, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Y en este sentido, tendría que hacer la presidenta, tendría que buscar también las condiciones para poder negociar y poner en la mesa de diálogo precisamente la política migratoria. Otra es, por ejemplo, yo he visto mucho en el capítulo 25 del TEMEC, que se habla mucho de las pequeñas y medianas empresas. Aquí en México tenemos el Banco de Comercio Exterior y tiene un apartado y tiene un programa muy interesante de promoción a los emprendedores. Nuestra universidad aquí en el Estado de México también tiene ese programa de emprendedurismo. El problema es de que no ha cuajado. Y el problema es que también pareciera que el Bancomex, a pesar de que tiene más de 70 años, se ha quedado como un elefante blanco y que ha financiado algunos proyectos de emprendedores, pero visto desde la misma óptica empresarial, pues pasan un año, ni siquiera llegan a los 2 años que se pronostica como fecha o como límite de plazo para poder desarrollarse. No hay ese seguimiento en ese sentido. Entonces yo creo que también hacer unos reajustes económicos en las áreas financieras nacionales y también dar paso a una mejor inversión, una mejor desenvolvimiento y apoyo a los empresarios desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, yo creo que la presidenta, algo que nos ha hecho mucho daño es esta polarización de los grupos políticos que ha permeado en la sociedad, que si no estás con la 4T, te atacan, y la discriminación política, hemos llegado al cinismo. Alguna vez el presidente López Portillo, imagínense quién lo dijo, alguna vez comentó: el día que lleguemos al cinismo, los mexicanos, este país está perdido, ¿no? Empezando por él, ¿no? Que fuera muy cínico.
Sin embargo, hace 40 años que gobernó este país y pareciera que no hay una ética. Es un tema también importante, la ética del gobernante, ¿no? La ética y el desarrollo, precisamente para tener nosotros la garantía de que nos va a gobernar, tener la certeza de que va a hacer eso, gobernarnos. Y pareciera que es lo contrario. Eh, del partido que usted me diga. Yo creo que también recapitular nosotros, en el caso de nosotros como docentes y como académicos y como investigadores, buscar los elementos también para que nuestros jóvenes, por ejemplo, se interesen más también en este tipo de temas. Porque ya el hecho de que soy abogado y no me interesa lo que pasa en la economía o en la antropología o en la sociología, yo creo que tenemos que aperturarnos más a buscar otras áreas para enriquecernos y saber cuál es la postura que tenemos. Eso desde el punto de vista de nosotros. Yo creo que la solución, si yo la tuviera la solución, al menos de México en materia económica, le garantizo que me postularía para el Premio Nobel de Economía. De hecho, no lo hay, ¿no? No hay una receta que digamos, si se aplica esta receta en la economía de Estados Unidos, en la economía mundial o de México, vamos a salir del bache. Desde que tengo uso de razón, empezamos a declinar que la crisis, que ahora sí, este gobierno sí nos va a sacar, y lamentablemente tenemos esa parte que debemos de romper también con esos estigmas, ¿no? Pensar en grande es una de las cuestiones importantes. Yo lo decía en mi plática, de que México era el hermano mayor de América Latina hasta el año 2000. Pues el ejemplo de Guatemala, nos piden que seamos el testigo de honor y que aquí se lleven las negociaciones. México le daba subsidios, sigue dándolos a Cuba, a países de Centroamérica, les daba apoyos. Entonces, si hay posibilidad, si México tiene esa posibilidad o tuvo en un momento dado esa posibilidad, yo creo que es el momento de buscar la unión y eso le corresponde a nuestros políticos, específicamente a la presidenta, que dicho sea de paso, ha tenido muchas oportunidades para poder conciliar los intereses nacionales y para que de una manera u otra nos sumemos a un proyecto, porque el proyecto puede haberlo, pero el problema es que faltan liderazgos, que no es nuevo tampoco eso. La ausencia de liderazgos en el mundo y más en nuestro país nos ha polarizado también. Entonces, es una situación muy complicada. Yo creo que a título personal, nosotros lo que podemos hacer es aportar nosotros, dando lo mejor de nosotros en este tipo de eventos y también con nuestros jóvenes, ¿no? Hacerlos conscientes. Para empezar, porque yo le tengo mucha fe a la educación, a la cultura, y por ahí hay que explotarlo. En cuanto a nuestros gobernantes que tomen las decisiones, ojalá y también pudieran tener esa capacidad de buscar decisiones como esta que le digo, de sentarse, bueno, si tú me aumentas los impuestos, yo también te los aumento. Es una carrera de tú me aumentas todo esto, pero para buscar un mejor consenso y posicionamiento de negociador. Yo así lo estoy viendo, porque así pasó con Trump en la primera ocasión y lo veo que está pasando en esta segunda. Y le repito, es muy complejo, por eso es muy interesante su pregunta, muy buena pregunta, y es muy complejo dar una solución. Si le dijera de aquí a que termine el gobierno de la presidenta, vamos a salir, sería engañarme y engañarla a usted. Entonces es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, ¿podemos hacer algo nosotros? Claro que podemos hacer algo. Los empresarios seguir confiando en México, seguir invirtiendo y buscar también salir a otros países, utilizar el tratado con Israel. Es un tratado, pues, casi letra muerta, no se tiene. Quiero pensar que por la cuestión en torno a la región, que es muy inestable, y obviamente la inversión busca seguridad. Y si un empresario que quiere invertir busca eso, que un país le garantice que su inversión va a redituar. No me inclinaría, por ejemplo, en paraísos fiscales, porque también eso ya tuvo su época, su temporada, pero ahora yo creo que hay que buscar todas esas herramientas que tenemos económicas y políticas. Políticas, la reconciliación nacional y enfocarnos a un proyecto nacional donde todos, en la trinchera que estemos, pues hacer nuestra participación. Desde el punto de vista económico, pues saber que México, aunque no querramos, estamos en estos tiroteos comerciales y financieros y que tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle y tenemos que pensar en grande. Yo es lo que le respondería, doctora. Gracias por su pregunta. Muchas gracias por su respuesta clara, objetiva, Gracias. y pienso que sí, a través de la academia, de la investigación, desde el ejercicio de la profesión que tenemos, de impulsar a los jóvenes también a la reflexión, vamos a contribuir pasito a pasito a Así ese es. desarrollo económico y político del país. Como dice usted, de la noche a la mañana o en un sexenio no vamos a poder Así es. hacer maravillas, pero poco a poquito yo creo que vamos a ir contribuyendo desde nuestros espacios. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno.
Bien, muchas gracias, estimado doctor Rodolfo Telles Cuevas. Al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. Agradezco, antes de cerrar la sesión, voy a mencionar a algunos presentes a los que agradezco a todos les agradezco su asistencia, por supuesto. Pero no quiero dejar de mencionar a la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz, que está aquí conectada también, es integrante también de la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz. También a la doctora Ivonne Maya Espinosa, quien acaba de hacer una pregunta. Desde luego el doctor Rodolfo Telles Cuevas, que es nuestro conferencista, que también es miembro de la red. Y el maestro Julio César Medina, también miembro de la red, y desde luego la doctora María Guadalupe Sánchez Trujillo, que también es integrante de esta red internacional. A todos les agradezco y también desde luego a los demás asistentes participantes a esta primera conferencia inaugural de la Red Internacional de Investigación sobre Justicia, Democracia y Paz. Y en breve les haremos llegar a los asistentes su constancia de asistencia y desde luego a nuestro conferencista del día de hoy, al doctor Rodolfo Telles Cuevas. Gracias. Muchas gracias a todos, buenas tardes y quedamos atentos y pendientes.